drogas, sin cigarros, sin amante, no debe ser eso. Eso no lo agradecería. No, pues es que sabes que haciendo el programa es personal y así es lo practicas como mejor te convenga, como mejor te funcione. Dejas de luchar con todo y contra todo, dejas que fluya, chingar a su madre. La vida dice el axioma, vive y deja vivir. Chingar. Y para que mi vida no sea vana y corta, que no me metan lo que no me importa, así de simple. Eso está chido. Así de simple, porque el problema es personal. Es personal. Dice el 5º capítulo del libro Azul, a mí me encanta leerlo y releerlo. Hay seres tan desdichados más enfermos que tú, por naturaleza ya nacieron así. O sea, están puteados nada más. Y esta parte de la borrachera seca, dice en esa parte de Bill W. donde dice que intelectualmente aceptó su alcoholismo, emocionalmente no, por eso siempre fue el campeón de las borracheras secas. O sea, él que lo habían tratado grandes profesionales, tanto medicina y de psicólogo Carl Jung, o sea, cuando tratamientos chingones internacionales. Por eso dice una parte de la literatura que los alcohólicos drogadictos somos un enigma para la gente normal allá afuera. O sea, somos seres humanos desconcertantes. De repente estamos arriba bien eufóricos, de repente estamos abajo bien putos deprimidos, frustrados de la vida, lamiéndonos nuestras heridas, llorando por todo y por nada. O sea, la puta enfermedad está chingona. Y me acordé igual de la literatura que por ahí dice que le da un folleto de Mr. Hyde, del monstruo y la bestia. O sea, como tu pinche monstruo de repente lo alimentas y puta madre te hace como demonio de Tasmania. O sea, vives de su pinche madre. Pinche locura y locura y locura y más locura, güey. Y no encuentras paz, no encuentras tranquilidad. Esa es la realidad. Entonces, cuando te empiezas a meter a esta parte de la borrachera, sé que es chingón. Es chingón porque te vas conociendo. En los extractos de la literatura encuentras la esencia de quién es Elías. O sea, en dónde estás. O sea, cómo vas caminando y qué es lo que te acontece y por qué te acontece. Entonces ahí trabajas mucho esa parte de la vida personal. En los 12 síntomas de la borrachera seca vienen chingones, o sea, vienen muy especificados para ver realmente. El primero dice que el niño rey, ¿no? Esa parte donde pinche alcohólico como yo que quieren que lo sigan tratando como niño, ¿no? Y que muchas veces siempre quiere los huevos al gusto todavía. O sea, y si no me hacen los huevos al gusto, no hacen las cosas como yo quiero, berreo, chillo, mando a chingar a su madre a todo mundo porque las cosas no las hacen como yo quisiera. O sea, y ahí te da la pauta, o sea, estás aquí con un puto chido, pero tu enfermedad es alcoholismo, drogadicción, y esos son los síntomas. Y en esta parte del segundo síntoma es chingón porque ahí viene esa parte de cómo el alcoholismo es muy manipulador. Muchas veces en esa parte de querer manipular a la gente, de ser intrigoso, mentiroso, chismoso, y entender que yo muchas veces decía que era algo normal, ¿no? O sea, a veces estás de pinche intrigoso, estás de chismoso, pues es algo normal, ¿no? Y yo digo ahorita esa parte de que yo siempre trabajo una parte del 10º paso aquí, porque yo era muy trance. De ahí viene esa parte de kilos de 800 gramos. No mames, yo no era de 800 gramos, yo soy un señor, un cliente al cliente al que fuera, y como trabajo en los cerros, si no había si no sabían leer, no sabían así contar su dinero, les decía, ejemplo, ¿no? Que son 350 de una prenda lo que les voy a cobrar, ¿no? Y me daban uno de 500. ¿De cuánto le dije? Creo 400, 420. Sí, creo que sí me dijo. O sea, la pinche habilidad del alcohólico drogadicto es chingona. Y cómo los transeaba, güey. El problema es cómo como alcohólico, güey, cómo te sigues dañando. O sea, te sigues dañando emocionalmente por las actitudes culeras, actitudes de mal juicio. Entonces, al día de hoy, de Alcohólicos Anónimos es un proceso. Es un proceso, o sea, no es imposible, no es imposible. A lo que uno tiene que trabajar, la frustración, esa puta frustración que muchas veces se viene arrastrando, pero porque no te regresas a la niñez a trabajar bien.
Entonces por eso muchas veces anda rebote y rebote en la vida emocional y nada te funciona, nada te funciona. ¿Por qué? Porque vos quieres huevos al gusto. Y para un puto alcohólico como yo, que siempre quiere ser el director de la orquesta, donde dice, si las cosas salieran como yo quisiera, qué feliz sería, que todo el mundo me saludara, aún de todas mis mamadas. En mi trabajo, que mis ventas me socorrieran chingón para comprar un pinche carro del año, tengo una pinche mansión, o sea, pinches fantasías chingonas. Pero como mi triste realidad es que tengo una pinche tartanita, tengo un negocio, gracias a Dios, estoy ya medio terminando una casa, media casa, o sea, esa es mi realidad. Entonces, yo dejé de sufrir cuando dejé de luchar por todo, dejé de fantasear, porque la mente es muy poderosa como fantaseas, como ya te estás proyectando con tu pinche princesa, mi vieja así y así, o sea, la puta locura de la mente. Y es normal porque hay muchos disturbios en la mente, o sea, es normal. Dice el segundo paso, que solamente Dios nos devolverá el sano juicio. Y el sano juicio es cordura, y la cordura es pensar bien, pero a través de tener fe. Y si no tienes fe y si no crees en Dios, pues difícilmente vas a tener esa fe, vas a creer en algo que te va a ayudar, porque sigue siendo el pinche Dios de tu intelecto, el Dios de tu universo. ¿Y Dios para qué? Que chingue a su madre. O sea, al final del día, y sufres, batallas, berreas, pero por pendejo, es porque no te metes a buscar esa parte de la espiritualidad que el programa te invita, a buscar a Dios. Segundo paso viene chingón en esa parte donde yo muchas veces decía que yo pensaba bien, o sea, bueno, pues a mí se me antojan las casadas, son bien sabrosas, la puta adrenalina, pues está bien. De vez en cuando hacerme pendejo en el grupo, como que venir a ser servicial, criticar, morder a mis compañeros y bla, bla, bla. Dije, pues está bien, querer darles la clase a veces, no, o sea, la puta locura chingona, güey. O sea, yo, o sea, y creer que estaba bien. Y por allá veía que chismorreaban, murmuraban, dice el segundo paso, ¿no? O sea, mi pinche mente estrofiada, o sea, la irracionalidad de la mente, que piensas que están hablando de ti, ni siquiera te pegan, pero tú ya estás pensando que están hablando de ti, güey. Fíjate, no escuchas que están hablando y ya piensas que están hablando de ti, la pinche racionalidad de la mente. O sea, el segundo paso viene muy profundo cuando se ve chingón, y precisamente para evitarse todas pinches borracheras secas, porque a veces se sufre más por lo que se piensa que por la realidad que es. Sí. O sea, y si no te aplicas el programa, decía mi padrino y yo lo corroboré al tiempo. Dice, en la vida hay dos disciplinarios. El dolor y el sufrimiento son los que te van a hacer que te metas al programa. Si no, mientras vas a estar pasando de noche. Y no te chingues el programa de la noche a la mañana, no te lo quieras tragar a tragos, no. Es así como cucharadita, saboreate, como cuando te comes un platillo que te gusta chingón. Postre, llámese golosina, llámese comida. Disfrútala, cucharaditas, a pausas, porque si te lo quieres tragar de putazo todo el programa, te vas a atragantar y vas a mandar a chingar a su madre a todos, y vas a decir, esta madre no funciona, y te vas a ir a reventar tu madre otra vez, porque ya nomás estás buscando pretextos para reventarte bien tu madre, porque yo así yo buscaba culpables, nada más culpables, es que no me entienden, es que esto, es que aquello. Y esa parte de la neurosis está de su pinche madre, porque se vive un proceso de desintoxicación y se vive un proceso de la verdadera enfermedad emocional, que ya sin droga y sin alcohol ya te vas conociendo realmente quién eres. Puto neurótico en potencia, pinche chamaco berrachón, hijo de tu pinche madre, que las cosas no se te dan como tú quieres, güey. Si viniera mi princesa como yo la quiero, qué feliz sería. Si mis hijos me obedecieran, hicieran las cosas como yo quisiera, qué feliz sería. La triste realidad es que mis hijos me mandaron a chingar a mi madre, crecieron, se casaron y chingar a su madre, pinche alcohólico. Fíjate, yo tenía putas fantasías, ¿no? Pues mi hijo es ingeniero, mi hija es licenciada, en comercio exterior, ¿no? Pues ya cuando ellos ya se le den vida a su trabajo, pues ya solucioné mi vida, ya a lo mejor hasta me van a mantener, a lo mejor. Y la triste realidad que mi hija se junta con un casado, mi hijo se junta con una vieja que lo manipula, lo sobaja, lo humilla y lo tiene así bien de los huevos.
¿sabes? No, pues los de mi grupo. Y así, bien manipulado. Esa es mi triste realidad. Pero porque yo siempre le decía a mi hijo, es que no tienes carácter, güey. Y lógico, pues no, tampoco tiene programa. Pero fíjense, lo triste de Alcohólicos Anónimos cuando no tienen ese programa, ¿qué le vas a trascender a tus hijos? ¿Qué de bueno les vas a dejar? Yo no me di cuenta en esa parte que lo único que yo les dejaba era lo malo, las acciones negativas. El estar aguantando una mujer neurótica en potencia, culera, hijita de su pinche madre, le transmitía a mis hijos esa parte, hijos inseguros. Mi hijo sin querer se buscó una esposa igualita que su mamá, neurótica, posesiva, manipuladora, hija de su puta madre. Mi hija se busca a un marido, pero no soltero, un casado, fíjate, porque mi hija andaba de culera con casados y yo también me encantaban las casadas. A la cara de esa y estando en Alcohólicos Anónimos, güey. ¿Y a quién vas a culpar, güey? ¿A quién vas a culpar? Nada más tus malas decisiones que tomaste por no hacer las cosas a tiempo. Yo estuve sufriendo con mi familia, entre comillas. Si mal no recuerdo, yo creo que me quedé como 3 años estando en un pinche infierno en una casa. Peleas, discusiones, y todo traigo una marca de mi exmujer. Cuando ya estábamos emputados, ya así, era de pura agresión, puro insulto, hijo de tu puta madre, puta hija de tu puta, o sea, pura agresión. Y los hijos en medio. Hermosa familia. Entonces desde ahí te das cuenta que si no trabajas esa frustración de la vida, te viene generando resentimiento. Por eso de repente vuelve la puta locura. No sabes ni por qué te pones neurótico, no sabes ni por qué, pero hay que rascarle bien a la niñez, el pasado, donde te frustraste en la vida. Porque la neurosis, en la parte del resentimiento, dice que primero se vive una profunda frustración. Y de la frustración pasa a la ira y de la ira al resentimiento. O sea, por eso te vuelves todo neurótico, todo. ¿Te acuerdas? Y no sabes ni por qué estás que te lleva tu pinche madre, güey. Una puta neurosis en potencia, güey. Que es puta madre. Pero desde ahí te das cuenta que entonces eso es lo que me llevaba a beber, a drogarme. Por no enfrentar la triste realidad de mi vida. Yo muchas veces me fugaba en esa parte a drogarme y a beber, porque para mí era más fácil adormecer mis putas emociones malsanas que enfrentarlas. Y cuando se pasaba el proceso de la droga o del alcohol, mi triste realidad otra vez, güey. Y como no me gustaba mi triste realidad, otra vez adormecer mis putas emociones. Puto círculo vicioso. Y cuando llego a Alcohólicos Anónimos y veo ese puto proceso de la borrachera seca, dije, chinguen a su madre, yo no soy ni madres, no, aquí me están engañando, chinguen a su madre, putos ojetes, culeros, no. Pero cuando lo vives en carne propia, y donde dice que muchas veces vas a concebir la vida sin alcohol, con alcohol y sin alcohol, y vas a vivir de su pinche madre la locura, y que aunque estés que te lleva tu pinche madre, ya no vas a tener la ansiedad de generar alcohol o droga. Sí. Y esa es tu enfermedad. Esa es tu enfermedad. Entonces al día de hoy, esas pruebas de ácido que el programa nos pone, están chingonas. Nada más un pinche desdén así. Pero ¿qué hiciste también? ¿Qué hiciste también, güey? A mí cuando mi hija fue y me dijo, ¿sabes qué? Ya sácate de la casa, ya no nos hagas más daño. Y después cuando yo la vi en la calle, hija, ¿cómo estás? Y así no me pelaba. Hija de tu pinche madre, yo que te di para esto, te di para el otro. Trágatela. O sea, putazos emocionales fuertes. Pero me di cuenta que yo la había dañado mucho. Al principio era el puto orgullo herido, porque no es otra cosa más que el orgullo herido, así como que te hacen el pinche desdén, el pinche bicho raro. Pero Dios le haya. A ver, ¿cómo te calibra tus emociones? A ver cómo has practicado el programa y hasta dónde has trascendido. Entonces, eso quiere decir que hay que chambear más. Hay que trabajar nada más. Y eso del trabajo, pues es con uno mismo. O sea, al final de cuentas dices, bueno, pues ya pasó, güey. Si dañé inconscientemente o conscientemente, pues ya, güey. Pero entonces ya son los demás pasos para la reparación de daños.
O sea, pero también hay que ver por qué son así. Por ahí algo hubo, ¿no? Se genera resentimiento. En la actividad alcohólica drogadicta dañamos a los que más queremos, dañamos a mucha gente, ¿no? Pero como vivimos en la puta inconsciencia adormecida, no nos damos cuenta. Y después yo había gente que decía, esa pinche vieja mamona, ¿por qué me torce la boca para que chingue a su madre? Y ya platicando con los demás, no, güey, es que de pelo, güey, le estabas pidiendo las nalgas. No mames, sí, güey, yo no me acordaba las putas lagunas mentales. No mames, o sea, se siente el culero, güey, cuando dañas inconscientemente. Entonces, al día de hoy, el programa te da esa parte de complemento donde te encuentras tú, reparas daños, pero los daños que vas a reparar son primero contigo mismo, para ya no cargar culpa, porque muchas veces la culpa también es muy culera. O sea, esa culpa que a veces se carga en el ser humano no nos deja estar tranquilos, no nos deja estar en paz. Yo muchas veces me di cuenta, ¿por qué estoy como pinche títere con mi mujer y con mis hijos? ¿Por qué no me puedo sacar a chingar a mi madre? Porque yo no quería dejar la casa, no quería dejar los carros, porque yo tenía confort. Dice, no, estoy bien, estoy cómodo. Y cuando llego al Alcohólicos Anónimos, mi padre me dice, ya deje esa familia en paz, hijo de tu pinche madre, no te cansas de dañar, gente. Dije, chinguen a su madre, ¿no que esto unifica familias? Sí, güey, las unifica, mas no las hunde más, güey. Ve cuánto daño le has hecho a tus hijos, güey. No, pues esos pinches chamacos no me entienden, no me comprenden, puta vieja neurótica, hija de su pinche madre. No, güey, pero es que tú así le hiciste, güey. Tus hijos como los desmadraste y los sigues desmadrando, porque yo estaba en Alcohólicos Anónimos, los seguía desmadrando. O sea, seguías dañando, güey. No parabas la masacre, pero era la puta enfermedad. Chulada de enfermedad. Me acuerdo de un compañero que era, Dios quiere y todavía el canijo, el Cancino. Decía que decía su dicho, dice, entre más conozco a los alcohólicos y conozco a mi perro, amo más a mi perro. Porque putos alcohólicos no les gano ni uno a los hijos de su pinche madre. Es que muchas veces la verdad en labios de otros nos daña, nos muere, nos intolera. Pero a veces dicen que es mejor que te maten con tu verdad a que te tengan en la mentira. Pues ya te pueden tener en la mentira. Sumergidos, no, pues vas bien, estás bien, no pasa nada, nomás no bebas. Pero ¿cómo se va a vivir de su pinche madre? No, ¿cómo se vive de su pinche madre? Entonces al día de hoy yo tengo que trabajar toda esa parte de mi vida. Hoy en mi diario vivir, pues fui a chambear y todo. Ahorita yo estoy hasta la madre con una puta tóxica que ya creo que se va a chingar a su madre en mi casa y no se va, güey. O sea, digo, puta madre, ¿qué hago? Cosas así. Y ¿por qué? Porque se puede meter a huevo. Se puede meter, o sea, y te das cuenta cuando el ser humano manipula, o sea, cómo la pinche habilidad del humano es manipulador, el hijo de su pinche madre, sea es hombre o mujer, ¿no? O sea, manipulas, güey, eres astuto, eres habilidoso, güey. Pero pues aquí en el programa, güey, nos volvemos psicoanalistas, te das cuenta por dónde va el pedo. Y ayer todavía le dije, ¿sabes qué te puedo decir cuando tú quieras? Ya piénsalo, porque yo la tengo, porque ahí es un cuartito que construí, está en obra negra, todavía faltan, no tiene ni las comodidades. Y prácticamente le dije, ya llégale, ¿no? ¿Y tú qué quieres? ¿Ya me corres o quieres que me quede? Le digo, no, ni te corro ni te detengo, simplemente piensa bien lo que vas a hacer, pero tu mamá te necesita, tiene 70 y tantos años, y un putazo emocional ahorita entre tú y tu hija. Pero tienes que ir a verla. No, es que tú qué quieres, yo sí ya me voy a ir, pero chécale. O sea, porque al final de cuentas se daña más. Entonces al día de hoy digo, pues esa madre me tiene así medio movido. O sea, si yo fuera culero, pues actúa con alevosía y ventaja. Pues total, es profesional, la parroteo, porque pinche alcohólico le haya para parrotear. Y pues te mantiene, pues quincenas más o menos, dije pues gallas y el puto confort, dije a huevo. Pero como aquí te dicen ya sé derecho, sé honesto, güey, y entra por la derecha, güey. Pues ya me tengo que entrar por la derecha, lo que me cueste a mí. Y yo trabajando por ahí una chamaquilla de 16, 17 años,
muy carismática la niña, pero sí me mueve, no emocionalmente, sino la pinche locura. Trae un cuerpazo, no necesario. Sí, sí, mamacita, la chamaquilla, no bien desarrollada, un poco más alta que yo, o sea, pinche cuerpecito. Talla 32, Brasil talla 36, o sea, no, pinche cuerpecito, no, la descifro así, pero, y bien carismática, y le encanta platicar conmigo. Y de repente me tambaleo, no emocionalmente, sino mi locura. Sí, me pido las manos y te vuelves habilidoso, pero me acuerdo que tengo hijas, entonces yo tengo que trabajar esa parte de no pasarme de madre, porque la puta locura está chingona, pero las facturas de cuando las pagues a ver si te alcanza, entonces el programa te reprime, güey, a no ser tus putos deseos personales, güey. Siempre van en contra de tus deseos personales. O sea, al final de cuentas dices, pues no hay pedo, güey, no pasa nada, ¿no? Ya pasó. Me compró bien, se descompuso mi camioneta, ya me vine, estaba ahí con el chas, lo estaba invitando a la junta 20, güey. Pero está chambeando, está como puto perro igual que yo el doctor. Pero pues así es esto. Hay una compañera igual mandó mensajes, te va a haber junta, puta madre, quieres que vaya por tu casa para que te traiga, que no mames, ya sabes el horario, ya sabes el grupo. Y le dije que sí, le dije, hay una compañera, vente. Y pues no vino, ¿no? Pero pues así es esto, el juego, pues así es esto, no sabes quién va a estar, quién no va a estar, pero estamos los que tenemos que estar. Y es grato, fíjate, es grato que hay una fuente de vida a donde podamos salvarnos por hoy, porque nada nos garantiza que una pinche emoción mal trabajar nos lleva el pedo a drogarnos otra vez. Pues por algo Dios mantiene las puertas del alcohólicos de los grupos abiertos. Ahí en el Nuevo Actopan a mí me salvaron de mi precaria sobriedad una vez que estaba a punto de recaer. Tenía yo como medio año, yo creo, apenas en Alcohólicos Anónimos, y en el grupo hicieron un puto berrinche, no, ya casi como el año, más del año. Llegó el Gerardo cuando lo habían corrido de allá y empezó a manipular a Paz Descanse al agua. Y esa vez andaba yo bien puteado, bien, así como te llegaste, bien movido, güey. Y venía yo a chambear de Tecozautla. Hay un punto de estudio emocional de una mujer precisamente de la infidelidad, venía bien movido. Y pues yo dije que cierran a las 9, dije, llegué a las 8:10, 8:15 y ya nomás faltaban 2, y pues eran de 15 minutos, que alarga los 2 que pasaron y la cerró al 20 o al cuarto para las 9. Y le hizo señas al compañero, ¿no? Pues ya, estuvieran muy estrictos. O sea, se tomaban tan en serio ese papel de hora y media que ya chingara a su madre hora y media. Y ya, pues la cerraron, y yo me quedé bien atravesado. Su madre agarré, aventé mis 20 pesos, chingan a su madre. De Nueva Vida a Lactopan, pasé por hay 2 bares. Iba yo al de ahí que está por el Salto, que está enseguidita. No, que está enseguida. Ajá, pero es magnífico. Ahí me paré atrás y dije, chinga, si me voy de aquí, no me voy a chingar unos. Dije, no, creo que está otro allá abajo que había de las 2X Live, o sea, estaba así la pila. Dije, no, chinga, si madre, me voy para allá abajo. El que se dio cuenta de mi movimiento emocional fue el Cruz. Porque me paré enfrente del bar, así dije, chinga, su madre siempre. Me acordé de un padrino que me dijo, cuando te sientas muy movido, muy mal, o sea, mi padrino busca que otro grupo. Y me acuerdo porque siempre me he llevado bien con el Chas y con el Juan Carlos, o sea, los conozco de ellos. Y ya en el otro, ya igual llega yo otra, nomás a recoger la puerta. Chinga, se me quedaron que me salgo. Dije, voy a ver a la que para ver quién está. Y así como te ves, estaban 3 lagartijas, nada más el cafetero que estaba en tribuna y el coordinador. Y ya agarra y dice, pásate, te estábamos esperando, güey. Me dieron más de media hora de tribuna, güey. Pero hacía nada, estuve de ir a beber y enseguida llegó el Cruz y dice, no, yo pensé que te ibas a ir a beber, te vi tan mal que casi pensé que te ibas a meter aquí. Sí, me paré, güey. Y sí me iba a meter. Entonces, los grupos al día de hoy te das cuenta que sí nos salvan y nos ayudan y que Dios le haya como nos pone en el lugar adecuado. Entonces, al día de hoy, el estar aquí en Alcohólicos Anónimos nos ayuda en esa parte donde pues, trabajan las borracheras secas, porque al día de hoy los estados emocionales siempre van a estar así, inestables. Pero al final de cuentas dice la literatura, ¿no?
que solamente Dios nos puede devolver el sano juicio y es el que nos puede equilibrar las emociones, buscando, y que ojalá lo encuentremos, si no seríamos en la puta locura. Entonces yo al día de hoy pues sí lo he encontrado, porque cada que tengo disturbios emocionales, la oración de la serenidad me ayuda muchísimo. A veces parezco pinche loro huasteco, pero ¿qué crees? Después viene la cara. Misteriosamente viene la cara y Dios me acomoda las cosas. Ya pasó eso. El día de hoy se trata de estar en el compartimiento y echarle ganas y ya que de otra vez te invité. Cuando puedas, aquí estamos. Yo sé que a veces es bueno estar en un grupo, o sea, pero es bueno a veces cambiar así de vez en cuando para... Fíjate cómo yo he notado los misterios en los grupos. Ayer que fuimos a compartir a Tepa, te das cuenta cómo el panorama se amplía diferente y te desenvuelves diferente. Sí. O sea, quieras o no te desenvuelves diferente porque sales de lo rutinario. Pues a mí me ha ayudado mucho eso. Y aparte, yo no critico a Nueva Tepa, pero el pedo de ahí, que entran en esa madre de distorsionar la junta. O sea, debes de ponerle seriedad porque de por medio está tu vida. Por eso a veces no crecen, se estancan. Entonces, al día de hoy yo le agradezco a Dios el estar en Alcohólicos Anónimos y yo lo que yo los comparto con pasolías 24 horas.